cosa, que hiciste un mate, ¿eh? Así sí puedo creer en un martes, bailando hasta el amanecer. Martes con vuelta y media. En este martes con vuelta y media, me olvido de qué día es. Y es martes. Sí. Perdóname, te consulto una cosa. Yo estoy Sí. buscando el trío de los tuppers de vidrio. ¿De vidrio? Los que van a microondas. ¿Con tapa de vidrio? No sé qué tapa tienen. Supongo No, que porque no. tapa de vidrio no tengo. No, yo digo los de vidrio, no importa la tapa, pero que son apto microondas. Los de vidrio, pero con tapa de plástico. O tapa de vidrio Ay, no tengo, ¿eh? Bueno, consulto y te pregunto. Dale. Hola. Sí. Sí, discúlpame. Sí. Vi en internet, ¿usted tiene unos escarbadientes con la cara de Scaloni? No, ¿puede ser? salió en internet, pero no los tenemos al final. ¿Y qué tenés con Scaloni? Es que ya te busco. Espérame acá, ¿eh? Sí, pero no te con- muevas. aquí- Espérame, ya vengo. Acá me dicen, perdóname, decime. tapa de plástico. Porque de vidrio no tengo. De vidrio no tenés. De plástico. Tapa de plástico. ¿De qué color? 3 tamaños. ¿De qué color? Agua marina. No tengo agua marina. ¿Qué Con colores cara de tenés? Scaloni. Ahora Durazno, te digo. durazno, ¿No tenés tiza. con cara de Durazno, Scaloni? tiza. ¿Tiza de qué color? Porque hay varias tizas también. No, color tiza ya es un color en sí. Pero tiza verde, tiza Tiza azul. neutra. A ver, ya te busco. Quédate, ¿No espérame. tenés tapa Hola. de Scaloni? Sí, No hay. de Scaloni ya No sé, no ¿De vi nada de Scaloni? Scaloni. ¿San Paoli o Scaloni? No, de Scaloni, Ah, entendí Scaloni. San Paoli, ya te No, digo. no. Espérame acá, ya San te digo. Paoli sí tenés. Sí, estaba Sí. buscando velas con olor a primavera. ¿Te quedó algo? ¿Olor a primavera? Sí. No me entraron todavía. Y- Podés creer, estoy a las puteadas. Otoño tengo. ¿Otoño? Sí, Ah, pero sí, ya te están decía. viejas del año pasado. No, otoño de este año. este año? Bueno, a ver, dale. espérame acá. Espérame. Está bien, Velas de perdóname. Scaloni. ¿Cuántas velas querés? 75. 70 y... Ay, me ¿Hay parece con que la tengo cara de 70. Scaloni velas? ¿Scaloni con la No, no cara? sé. No tengo. ¿San Paoli o Scaloni? No, Scaloni, otoño, Ah, vela. Scaloni, espérame acá. ¿Sí? Ya te vengo. Tengo una Tupper. consulta. Tupper Sí, querías tupper vos. y otra cosa. Acá me consultan. No, vamos ¿Quieren? por orden. Ah, Tupper, sí. Flaco, perdóname, vengo por velas también. ¿Las de culo de abuelo tenés? ¿Las de culo de abuelo? Sí. No, las vendí No te- ayer. no Sí, te puedo Las creer. vendí ayer. No. ¿Tupper de vidrio? Tupper de vidrio. No, la tapa de plástico. De plástico. De plástico, ya te atiendo. Hola, sí, mira, estoy buscando los moldes de silicona que son para Ah, muffins o cupcakes me o las magdalenas sí, o magdalenas. Sí, o- me las iban a traer hoy. ¿No te queda ninguno? Sí, Porque me iban a mi traer nena- más hoy. Mi nena quiere hacer cupcakes hoy para su cumpleaños que es mañana. Claro. Y necesito ¿Cuántos los- cumple? 42. Qué lindo. Sí, se la ponen festejan en el hermosos. jardín con los nenes. A esa edad se ponen hermosos, sí. Y no tenés nada. Tengo, pero me da fiaca, está en el depósito abajo. Pero hacelo por la No, nena 42. no, pero- cumple. ¿y si Una te vez en ven- la vida cumple 42. Eso, bueno, ahora vengo. A Dale. ver, espérame. ¿Molde Dale. de silicona con la cara de Scaloni? Porque por ahí tenés ¿Sabés qué me eso. parece que tengo? Porque hacía un bizcochuelo con la cara de Scaloni. ¿Sabés qué me parece que tengo? ¿Te A ver, fijas? espérame acá. Espérame Dale. acá. ya- O Necesito- San Paoli. No, si tenés de San Paoli me sirve, No, de pero... San Paoli no tengo nada, por eso. Ah, no, de Scaloni. ¿Escaloni? ¿Cómo, Scaloni. es tu Espérame nombre? acá. ¿Cómo es tu nombre? Ek. Ek. Sí. ¿Tenés, cómo es que se llaman las que se hace para hacer hielo? ¿Para Scaloni? No. ¿Hielo de Scaloni? cubetera. Cubeteras. De Scaloni. No tengo. ¿No tenés cubeteras? ¿Cubetera de plástico Pero es un bazar. o de goma? De lo que tengas. De plástico Scaloni. no tengo. De goma, entonces. Ahora me fijo, espérame Dale, acá. de Scaloni. Espérame acá. No, de Sí. Sí, Algo que estaba buscando flores artificiales. ¿Te quedó algo? Sí. ¿Qué flores tenés? Artificiales. Pero ¿cuáles? Estoy buscando jazmines yo. ¡Ay, jazmines no! La puta Bueno, madre, acabo de tráeme vender el último jazmín. la que tengas. No, vos Me- querías jazmines, no te quiero vender algo que no Perdóname, quieras. discúlpame, Sí. ¿tenés una sección disfraces para niños? ¿Disfraces para niños? Sí. Uno de- Subí a esa escalera caracol Ah. y vas a ver todos los No me disfraces puedes que ir hay. por catálogo, si lo tenés así no Que no subo. tengo Bueno, bajate el QR No. y ahí tenés todo el Me catálogo. estoy quedando sin batería. ¿Este inflable es Chapatín o Sabela? ¿Chapatín? ¿El doctor Chapatín o Sabela? A ver, déjame verlo. ¿Sí? ¿Lo podemos inflar? No, es Moisés Ikonikov. Todos creen que es el doctor Chapatín. Ah, es ¿me Ikonikov. dejás inflarlo? Eh, Para ver si lo llevo. 500 pesos inflarlo. Ah, ¿y de Scaloni no Perdóname, tenés? ya- De Scaloni ya te aviso. Inflable. quédate acá. Pasé el QR. El disfraz de fideicomiso talle 11, ¿lo tenés? No, acabo de vender uno. Flaco, discúlpame. Sí. Velas, pero las que tienen olor a figuritas Para un del poco. mundial, ¿tenés? Claro. Sí, decime. Las velas de olor a figuritas del mundial. Sí, ¿cuántas querés? Quedaron 7 velas. No, tengo 6. Bueno, dame 6. No, vos querías 7. No quiero vender Bueno. nada de lo contrario. Pará de desinflar ¿Me ahora. está desinflando? No estoy Pará un haciendo poco. nada. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, acá, una Sí. consulta. En la puerta hay un cartel que dice todo por 2 pesos y estoy Sí. hace una hora No, buscando y no no. hay nada por 2 pesos. Porque yo era fan del programa, no por el Ah. local. ¿Entendés? Que vuelva Discúlpame, todo por ¿Tenés billete de 2 pesos con la cara de Scaloni? De San Paoli. ¿De San Paoli tenés? Sí. Ah, no. No. Discúlpame. Sí. Yo me llevé el termo irrompible. Y se pero rompió. Es rompible. Sí, son unos hijos de puta, así te lo digo. No, está bien, pero Sí. están vendiendo algo que no corresponde. Porque ¿Viste? el termo es irrompible. La tapa es recontra rompible. Y bueno, O sea, vos- se ve un mate y Sí. se rompió. Vos sos medio boluda también, porque ¿qué va a ser irrompible? Y vos comprás, vos te comés cualquier sapo también. Sí, eso es A verdad. mí me Bueno. prometió un termo de Scaloni y no me lo No mandó. Tenés que tengo reflexionar por eso. Bueno. Bueno,
¿Puedo reflexionar acá? Sí, más al rincón te pido. ¿Qué por favor. tenés de técnicos de la selección? Algo. Tengo o el jogging de Bielsa, si te sirve. ¿Qué talle? Como ese XXL. Como Bielsa, la corbata de Bilardo y cigarrillos de Menotti. Ay, Así que si te sirve. Flaco, discúlpame, soy Sí. inspector. ¿Hacés factura A? ¿Factura A? ¿Sos inspector? ¿B? Sí. Podemos charlarlo si querés. Buenos Aires, y aquí estoy contento en la radio, la verdad estoy contento. Está Julieta Luciana Pink, a quien abrazo simbólicamente. Está Pablo Daniel Fábregas, repito Hola. la tarea con él. Hola, Oblap, bienvenidos, gracias por estar otra vez con nosotros. gracias por recibirnos. Bueno, por favor, contentos. Hoy viene Fabio Posca, que es un Sí. capo total, Fabio, y vamos a charlar con él de todo, de la vida. Me gusta porque dice todo lo que piensa, Fabio. Sí. Sobre todo de él mismo, que uno a veces se contiene para hablar de sí mismo. O miente, Sí. ¿no? Él nos enseñó que eran los burpees en otra nota, en otra gestión. ¿Te ¿No era acordás? Garabal? No. Garabal los hizo acá en vivo. Ah, mirá. Pero en la otra radio que no se veía, Sí. te hizo hacer burpees. Bueno, no a vos. hables mal de la otra radio. No es mal, es un dato de la Sí, realidad. pero lo decís como No, es esa un- pedorrada que no se veía, no No, estaba no bien. dije eso. Yo Dije, sentí eso, No, yo hicimos, sentí eso. te hizo hacer burpees a vos, que yo no había escuchado nunca la palabra. Sí. Dije, ¿y eso qué? ¿Cómo se va a tirar al piso y lo va a hacer varias veces? Ya Y lo claro hacía. que no estoy para hacer burpees en el día de hoy. Y pero hoy Ya le lo podemos aclaro. preguntar. Debería. Si Ya quiere ganar. entrené a la mañana, hice fútbol, Bien, ¿cómo está eso? 1 hora y media. Sí. ¿Mejorás? Pero Eh, charlando con la pata arriba de la pelota 45 minutos, ¿no es que? En 1 hora y media. ¿Entendés? Como que hablaban del superclásico, que hoy Atlanta se reinventó, hoy es un aniversario de Atlanta, ¿no? De algo. No, estás muy sobradora, muy No, sobradora cero, estás. pero digo, en 1 hora y media. No, estás muy sobradora. ¿Vos viste el entrenamiento? No, tenés razón. Entonces llámate a silencio. Me voy a llamar a silencio. Basta de discursos de odio. Basta. Basta. Pasa que ya está podrida que a la noche llegues a la casa y le cuentes todo, y entrenamos así. No nos gor, vemos a la noche. Gor. No nos vemos a la noche. Ah, no. Ah, no. Bueno, un gran No. entrenamiento hicimos en el día de hoy. Bien, Bien. se va. Me costó, porque la semana pasada lo entrené y me costó. Soy Todo un chico cuesta grande, soy un chico Claro, grande. allá. Yo me lesioné rehabilitándome. Increíble, obvio. Estoy en otro nivel. Otro nivel. Rehabil- Siempre me una preguntan, cosa- ¿Pablo va a venir? Yo Voy a siempre ir. digo que sí. Hoy dije, para mí no viene más, dije hoy. ¿Por qué no? Sí. Porque no me rehabilito más. Te ¿sí? conozco, hola, también. No tengo ganas de volver, ¿eh? Bien. Pero ayer me pasó eso, rehabilitándome una parte me lesioné otra. Pero Ya ya está. lo tomo como quien no quiere la cosa. Es como, Como que que me es mandaron, normal. me mandaron una cosa por WhatsApp y me dijeron chequealo. Lo abro, un Sí. archivo y si no leo nada, ¿qué estoy chequeando? Ah, ¿Qué me mandas a chequear? Claro. mirá, pobre obra. Era muy chiquita la letra. Bueno. No veo un choto. Bueno, y sí, Atlanta hoy es el Día Internacional del Hincha de Atlanta. Sí. Muy interesante los festejos de Uzbekistán y los de Australia. Bueno, Sí. Atlanta quebró en el año 1991. Ajá. Corrió riesgo de desaparecer, así. Como todo en literalmente. la Argentina. Como todo en Argentina. Y en el 94, gracias a un grupo de socios que hicieron una tarea titánica y del apoyo de todos, volvió a abrir el club y después abrió la sede también y volvimos a participar en Bien, los torneos sí. y todo. Así que fue un 13 de septiembre de 1994. ¿Nunca corrió riesgo de ser desafiliados? No. Estuvimos sin jugar un tiempo, pero después no teníamos. ¿No club. jugaron? Claro. Y Temperley descendió de ¿Y categoría. por qué no te descienden si estás sin jugar? ¿Sabes que no sé? No. ¿Ustedes fueron los que no descendieron por decreto? No, eso fue con Marcelo Torcuato de Alvear, se decía. Pero, Decía no. pero en 1920 y pico. Y estos Igual, también. igual que contás la Copa Suecia que fue en 1843 y la contás igual. 58. Bueno, Bueno, para vos San Martín no cruzó los Andes entonces. para mí San Martín cruzó los Andes. Bueno, Sí, entonces sí, sí. esto lo Pero por eso digo, ¿por qué una Esto es lo cosa la mismo. menospreciás? Y No. si no, lo de Alvear fue hace un montón. La Copa Suecia fue ayer. No. fue ayer. En la historia es ayer. No. 50 años No. en la historia es ayer. Es ayer. Es la mitad de la vida de Atlanta. Bueno, feliz día entonces a todos. Felicidades a todos los ¿Cómo lo días. festejan hoy? En las redes Perdiendo. sociales, todas las redes sociales. Las redes sociales. No, cuando volvimos a jugar, jugábamos martes, jueves y sábado. Oh, mucho. Para recuperar el tiempo Claro. perdido. Mucho. Sin jugadores profesionales prácticamente. Era Se perder los 3 rompían días. todo. Bueno, como ahora. Claro, pero con chicos las inferiores que dejaban la vida. Estaba Manusovich en ese momento. Mirá. Cosito. Mirá. Bueno, Jordan vende la casa. Hace mucho tiempo está Hace vendiendo mucho la casa. tiempo. Sí, Tiene no que la puede cambiar de vender. inmobiliario. Hace 10 años se está tratando de vender la casa Jordan. La casa. Bueno, la mansión, ¿no? Sí. La tremenda mansión. No solo la casa es tremenda, sino que está emplazada en un terreno propio gigantesco con Sí. algunos hoyos de golf, por ejemplo. Highland Parks está. ¿Cuántos baños tiene? Tiene 3.036 metros cuadrados. Oh, La verdad es un problema tener una casa Sí. así. ¿Para Es qué? un Hay problema. posta que me pregunto para qué. sí. 15 baños completos. Imagínate las toallas, papel ¿Cuántos higiénico. baldes? Increíble. Trapos de Y piso. 4 baños auxiliares. Oh.
que deben ser grandes los auxiliares. Claro. Y de los 15, ¿cuál no es auxiliar? No entiendo. Para mí va No, al claro. mayorista a comprar papel higiénico. No, para mí estos 15 baños, sí, claro, no sé. 15 4 baños. auxiliares deben ser más chicos que los otros 15. No tienen ducha, ponele. Tiene 9 recámaras, que son habitaciones. Habitaciones. supongo. Pocas, la verdad. Muy pocas. ¿Y para 15 baños? Es poco. Es poco. O tenés baños de más. Te sobran. Pero deben ser todas en suite. Claro. No, bueno, entonces tenés 9 baños ¿Más en esas 15? 9 recámaras. Más 6. No, más 6, más Más 4 cuatro. auxiliares. Tiene pileta, obviamente, cancha de tenis, gimnasio y un garage para 15 autos. ¿Es climatizada? Para cada baño. Grande. Supongo que sí. Si no Si climatizaste. no, si no, no la vende por eso. Sí. Porque no te cuesta nada. Tiene un campo de golf, como decía Pablo Daniel. Está al lado de una reserva forestal, lo que la hace más privada y amplia. Hace 10 años valía 28 millones de dólares. Ajá. No era guita. Una guita. Hoy 14,8. Y conviene. Y sí, casi la mitad, vale. Hay que esperarla. Y sí, hay que seguir esperando porque va a seguir bajando. El Claro. tema, no, igual creo que en ese 14 medio está clavada, ¿eh? A veces bajó y ¿Sí? ahí creo que está, no sé, hace no mucho vi un video. Perdón, Sí. se subastó la casa, llegaron a una cifra cercana a los 13 millones de dólares. Jordan dijo no. Y a último momento el comprador dijo, me bajo. Oh. Claro que Jordan, Mari, yo soy Jordan, papu. Sí, pero No. tenés toda la casa con tus póster, todo dice 23. Y bueno, Sacá. No, pero sí. pero vos qué porque- haces? ¿Yo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo cuento chistes. Yo soy Jordan. Ya sé. Claro. Vos, Ya sé. viene un amigo y le decís, Sí. ¿ves en este sillón? Sí. Tuvo Jordan. ¿Cuántas veces puedo decir eso? Y invita a muchos amigos. No. Es el y que la inventó otra la es- frase de Jordan. Y la otra es, ¿te la vende con muebles? Porque si tenés No, que no llenar creo. toda la casa, 3.000 metros cuadrados, son 14 palos más y el tiempo. ¿Vos te imaginás los de la Qué linda inmobiliaria? negociación. Los de la inmobiliaria que están esperando esa comisión, pensando, Claro. cuando venda la casa de Jordan con la comisión, me Sí. voy a cambiar el autito. Sí, se van un mes de Y vacaciones. No, está ahí, no se mueve. Y cada uno que llega lo deben tratar espectacular a cada posible comprador. Claro. Pero aparte, imagínate si se cae porque Jordan no quiere dejarle los aires. No, me lo llevo. No, Peleale. no. Y el de la No. inmobiliaria diciendo, mirá, dice 14, pero ofrécele 11. Está Yo apurado, yo está te pongo apurado. la diferencia. Sí. No, y la otra que vos vas a ver un departamento siempre y en 10 minutos la ves, en 15 minutos ves el Claro, departamento. sí, sí, sí. Acá es toda una tarde que ¿Tiene se te humedad va. de cimientos? Tiene el 23 en la puerta. Aparte, Claro. no es un 23 pequeño, para quien no esté No, viendo. no. Eso yo lo sacaría ya. Para mí no, Claro, no suma. Una cancha de básquet espectacular. Ya de luz por la cancha de básquet, ¿cuánto te viene? Claro. Aparte de eso, seguro no tiene subsidio del Estado. Nada. No. Pero de verdad, ya sé que lo que voy a decir es recontra clase media. Ni se Sí. esfuercen en recordármelo. Tanta casa, hermano, ¿cuántos? No vale No. la pena. De verdad no vale la pena. Es que ahí lo que dijo el Puma Rodríguez, réntala. Réntala. Si vos querés tener una casa así y la podés pagar, alquilala. Porque te vas a cansar. Entonces después Está bien. solo terminó tu contrato Para de mí alquiler. ninguna persona... No tengas propiedades. Pero esta Una gente persona se la hace como necesita vivir quiere. en una casa así, digamos. No, Te no van tiene- con la cancha de básquet, ¿entendés? Sí, Porque yo por básquet supuesto. Y la pileta. por La supuesto. pileta también. Y la parrilla. Golf. Y la Debe parrilla. tener barbecue. No, todos los deportes se lo bancamos. Sí. Ahora. Lago eh, artificial no. 15 baños no. No, 15 baños no. 15 hermano. baños no. Aparte, viene- 3.000 metros cuadrados no. Y No. aparte los problemas son 300. semejantes. Mira lo que te digo. 300 metros cuadrados. Sí, No, perfecto. no, no. ¿Y el parque? Ponele- 300 metros cuadrados. Y el Es parque, una perfecto. casona. Y hacete una casona espectacular con cancha de todo. No, 300 metros, hola. No, para mí si son millonarios superar los 300 sin problema. Pero Está si bien, sos millonario, 400. igual medís un No, no, 80, pero digo- No, pesás tenés que 100 ver cuántos kilos. amigos tenés. Porque vos decís, ok, ¿vas a invitar a tus amigos y a tu familia todo el tiempo? Dale. Pero no van a ir todo el tiempo. No. Sos Jordan, nadie quiere Pero estar 300 tanto metros tiempo con vos. cuadrados es una casa grande. Bueno, hacé Acordate 600. la casa que vimos Ahí sí. de nuestro amigo Sí. ocasional. Quedó todo muy raro, pero Sí. ¿te acordás Una la me- casa? no, que una vez pasamos- Era una casa gigante. Gigante. ¿Y cuánto tendría de metros? 1000 De- y pico. 1000 y pico. Ah, No, claro, 3 veces la casa que fuimos nosotros. sí. Yo fui a otra cancha que tenía una canchita de fútbol. Una ¿A otra casa? No, una canchita. Una cancha de Cancha de fútbol fútbol. 5 Sí. hermosa. Y en el fondo tenía esclavizado a un árbitro. A un árbitro y a los jueces de línea. Que lo sacaba y decían, Sí. vamos, Sí. vamos, vamos. Ahora. Sí. Bien. Quincho está bien que tenga. Quincho está bien. Mirá, ¿qué? ¿Tenés toda la guita? Sí, anotá lo que Mirá, tiene que tener. ¿Cuántas habitaciones? ¿Qué- Tenés qué toda me la gustaría guita. que ¿Sos tenga? amiguero o amiguera? Sí. ¿Cuántas habitaciones? Estoy pensando. 5. 6 habitaciones yo. Mirá, ¿por qué? Bien. Nosotros somos 4. Sí. 3 Una para habitaciones. Dalia, una para mí. Perfecto. Una para ¿Estás mi hijo. proponiendo camas separadas? Y está clarísimo, me Ah, parece, ¿no? clarísimo. Una para mi hija, uno para mi hijo y 2 más. Y vamos al invitado. Porque Perdón, vienen amigos de mis hijos, duermen en la pieza de ¿vas mis a tener un hijos. estudio? No es Y una para habitación. escribir. ¿Dalia va a tener un estudio? No, pero lo podemos tener. Yo me haría
te digo, una habitación bien grande Sí. y ahí pongo el estudio, ¿entendés? Eso. Bien grande. Bueno, sumar, decir habitaciones como quiera. 5 para dormir. Un estudio cada no, uno. no, 6 en total. 6. Sí, La le está habitación de dejando cada sin uno estudio ya tiene a estudio. Dani. No, ella también tiene su estudio en su habitación, digo. Ah, Adentro de una habitación claro. gigante. Muy bien. Está bien. 6 está bien. habitaciones, 2 más para amigos y familia. Sí. ¿Cuántos invitados? Yo quiero vas a tener una no? despensita. Aparte que hincha pelota. Yo quiero que tener una te- despensita. Donde voy ahí, están las Excelente. cosas, los Excelente. té, las hebras. Excelente. Buah. Igual para Listo, mí, ya de está. vuelta, siendo millonario, dejás de ir a buscarle té de hebras. Alguien lo va a buscar por vos. No es que vas a tener mayordomo. Ah, Vos. No, yo Pero fui- vos, perdón. María Ah, no. tenés esa casa, no vas a tener mayordomo. Ah, no. No. Yo fui a gente. Le vas a pedir a fui- Benito. Fui a casa, No sé si- de gente Te crié. con plata. Sí, Tienen todo. Y ellos no se ocupan de nada. claro. ¿Entendés? No, pero Tienen pero- gaseosa en latita, que eso decís, eso es tener guita. Pero personal no todo compran el, en botella. personal Claro, todo el claro. tiempo trabajando, no. Y no. No porque ¿Por qué te no? sentís Porque invadido. también estás todo el tiempo con gente en tu casa. Pero ¿sabés el mantenimiento que necesita ese monstruo? Pero está bien. Y aparte tenés la posibilidad de comer riquísimo todos los días de tu vida y sano. Yo no podría vivir con otras personas. Bien. Permanente. Si eso decide tu marido. Sí, bueno, y por eso. Otra sí. persona decís. Es casi un extraño. No sé, no podría. Bien, noticia último momento. No Ay, sé ¿qué? bien qué tengo que decir, ¿Qué Guido. vienen, choripanes? ¿Choripán le dijiste? ¿Eh? ¿Despedida del gordo con choripán? ¿Qué pasó? ¿Eh? Hoy es el día de Pablo. nos está escuchando en este momento. Michael Jordan. Y su papá nos están escuchando ahora yendo al campo de polo. incomprobable. Están escuchando vuelta y media. Es incomprobable. Voy a bailar al micrófono como Dua Lipa. No que se tira. No que se tira. Cae Dua. Ay, la puta madre. Cae Dua Lipa. Está escuchando Dua Lipa. Maripa, we are talking about Michael Jordan. Sí. ¿Cuántos años tendrá el padre de Dua Lipa? La tuya. El señor Lipa. No menos que vos. El señor Lipa. Bien. Bueno, ¿cómo será la casa de Dua Lipa? ¿Quién te lo dijo? Qué incomprobable. Dice. No, lo dice la está escuchando Jordan. Es verdad, Jirafa, está yendo al campo de polo, el chofer no se escucha, escuchan ellos. Ah, ok. Es como cuando Seba festeja torneo. Que Sí. nadie sabe. Le mandamos un abrazo a Diego, que está ahí con Dua Lipa y el papá. Ah, Diego, siempre. 53 tiene el papá. Bien. Está bien, podría venir al día contigo. Sí. Un par de años después, pero bueno. Bueno, volvemos a la casa. Sí. Sí. Entonces, y quiero ya abrir el 47756688 para hablar de tu casa ideal. Sí. Piénsenlo. Sí. ¿En qué lugar? ¿En la playa, en la montaña o en la ciudad? No se sientan reprimidos. Obvio. Recién veníamos con Oblak caminando para la radio y un inadaptado social. No, un pelotudo. Sí. digamos la No, verdad. Es un inadaptado social. Cuidemos las palabras. Sí. Ahora vas a ver. No tiraba piedra, no. Sí. Hacía así. ¡Ah! Bocina. Se Bocina. formó un tránsito, Sí. un embotellamiento. Él solo. Sí. Fuimos viendo con Oblak cuál era el pelotudo Sí. y lo descubrimos. Porque aparte, en Dua la Lipa voz- escuchó que decís Dua pelotudo Lipa a cada escuchó- rato. sí. no habla español. Pero de vuelta es. Así humano. ¿Te pensás que sos el único con derecho a irte de ahí? ¿No te importan los demás que tenemos que escuchar tu Es que bocina? los autos Increíble. tienen que venir sin bocina. Porque además la bocina no genera nada. No es que, se abre, Está sos bien, Moisés, pero, se abren los pero autos. si ya la raza humana es así y no la vas a ¿Cómo es la cambiar. raza humana? Pero de tocar No bocina. estoy de acuerdo con vos. Perdón, si No- las personas no cambian, los que hacen autos que no le pongan bocina. Está bien, Está pero bien. eran No, no, 20 pero autos, un sigamos boludo. Claro, trabajando. Pero pará, no. 20 autos, un boludo. Lo que pasa es que Pero el hay mal. un montón de- No, hay un el mal montón. triunfa. El mal triunfa. Porque tiene El más mal fuerza. se nota, ¿no? Se nota Pero el de mal. verdad, ¿es necesaria la bocina? La respuesta es no. ¿Querés saludar a alguien? Le haces... No, yo creo que en un caso de emergencia es Sí. útil. Mal usarla, no, es lo mismo que decir que no vengan, que vengan con un Mirá. limitador de velocidad, que no Mirá vas a si ganamos el 40. mundial, Jirafa, Dios quiera. Ojalá. Para mí sí, lo vamos a Dios hacer. no por tiene la nada que calle. ver, hay que jugar bien 7 partidos. Coincido con Pablo. Sí. Van por la calle y hay que tocar Y no hay bocina. bocina. Claro. Pero las chances de ganar el mundial son unas y los nervios de las personas y lo cerquita que está la mano del, es mucho. Bueno, volvamos a las casas. Volvamos A a las la casas. casa. Chicos, Entonces, soy ¿qué Julia, tiene que arquitecta tener? de Rosario. Julia. Messi se está construyendo una casa en el barrio privado de Kentucky y No. tiene 14 baños. Bueno, No, está bien. no. Chequeado por la empresa que le hace instalación sanitaria. Besis. No nos metamos en la vida de los argentinos. No. En ese sentido. No, pero debe ser conocido que esté haciendo la casa. No creo que sea un secreto. No, pero ¿cuántos baños va a tener Messi? ¿Qué sé yo? Vamos a ver cómo le va en el mundial. Si lo gana, que tenga los baños que quiera. Perfecto. Y si lo Bien- pierde, bien- bueno, lo hablamos. Vemos. le va a ganar. Está bueno, ¿sabes qué estoy Majo pensando? Echeverría nos confirma que Dua Lipa nos está escuchando. Dale, dale, Majo. Vamos. Si quieres salir de Vamos Dua arriba, Lipa al aire, buenísimo que programa. salga. Estoy pensando que está bueno si tenés 15 baños. Uno que sea un baño joda.
Tocas el botón Me y gusta. te moja. Me gusta. ¿Y qué- qué- Y no avisás cuál es. No avisás, no, vos solo sabés. Bien, bien. Entonces lo mandás o se te corta la luz cada 2 segundos. Me gusta. ¿Qué tiene que tener la casa ideal? La casa ideal. A mí ¿Dónde? me ¿Dónde? gustaría ¿Qué que tiene? tenga un Buda Ajá. ahí entre medio de las plantas que tire chorritos de agua. Pero te lo Como compro una mañana. fuente. Ese es tu felicidad. Una te lo compro fuente. mañana. Una fuente grande, Por favor. Una fuente de agua grande. Esa como una rotondita, No. ¿viste? Oblap, una dame. Una que querés que tenga tu casa. Una cocina despampanante. Sí, yo No me también. quejo de mi cocina comedor. No me quejo, pero... Despampanante en Una tamaño, señora por mesada. ejemplo. No, despampanante, no es 800 metros cuadrados. Despampanante me refiero a tener máquina de hielo, que soy fanático del hielo. Sí. Me gustaría tener... ¿Dos heladeras? Tengo Un mucho... No. Un mortero. Tengo, no es tanto. Tenés como decíamos. Horno industrial. Un horno de empotrar, que esté Bien. más a la mano. Bien. Mucha mesada. Tengo bastante. ¿Viste cuando decís cuánto? Sí. También no me puedo quejar de la mesada que tengo, pero el doble también estaría Sí, bien. Mucha mesada. Una mesada donde puedas subir a hacer el amor. En una noche loca que tires todos los frascos. ¿Y el frío de la mesada? Y bromatológicamente Bien, para que está escuchando Dua Lipa. Dua Lipa, no us in the Bien. kitchen. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches, habla Juan. Bienvenido, Juan. ¿Qué Hola, día Juan. cumplís años, Juan? nació un martes. 12 de enero. El 12 de enero, Escuchá, Juan. Está tenemos. escuchando Dua Te Lipa, está Juan. escuchando Dua Lipa, Juan. Saludala a Dua Lipa, Juan. Hi, nice to meet you. Bien, Eso. Juan, bien. Pero no la estás michuando porque no te estás conociendo. Buenas Sí. tardes, signorina, ¿cómo va? Bien, va. bien. Prego. Bueno, ¿a dónde, tu Perdón. casa ideal? ¿Dónde queda, Juan? ¿Dua Lipa es albanesa? ¿Es descendiente de albaneses o no? Sí, sí, sí. ¿Es Me kosovar? mataste. Bien. ¿Dónde sería tu casa, Juan? Mi casa ideal sería abajo un taller como para 4 o 5 autos, ¿sí? Cosa de poder usarlo de quincho cuando tengo reuniones de familia, amigos, con una linda parrilla, un horno pisero a leña, Bien, horno de barro. ¿sí? Y arriba 2 habitaciones para mis hijos, una buena habitación para mí y una linda cocina comedor. Pensé Hermoso. iba a decir linda cocina para mi mujer, dije. Pensé iba a decir eso. Bien, tranquilo, Juan. ¿Y en qué barrio? Y me quedo en Torcuato. Te quedas en Torcuato. Torcuato, en el norte. Ahí Bien. está. Sí. Bien. Juan, ¿y a cuánto estás de esa casa ideal? ¿Te parece imposible o pensás que te puedes acercar en algún momento de la vida? Y con mucha suerte, y si la economía de este país ayuda, No, y seguro creo que va en a unos pasar. 30 años. 30 años, Sí, bueno. claro. ¿Y cuántos años tenés, Juan. Juan? 32. Está bien, Está bien, sos México queriendo ganar el mundial. está bien. Bien. Exactamente. Existe la posibilidad. Es Sí, más obvio. probable eso. Abrazo grande, Juan. Levitating. Abrazo. Hasta luego. Muy bien. Ah. Señoras y señores, somos Vuelta y Media en este martes 13 de septiembre. ¿Sabés qué? Me está costando Ah, pensar perdón. cómo sería mi casa, ¿eh? Pero quiero un jardín grande Sí, yo. claro. Con una canchita de fútbol. Sí, Te voy a hacer sí. una pregunta muy pensala. Sí. No quiero que responda primero. Bueno, ¿Qué tamaño de arco? ¿Qué tamaño de cancha? Profesional. No, Podés tener una sola, no vale tener una de 11 y la vas achicando. Una No, sola no. cancha podés tener. eh, ¿Cuántos jugadores? ¿5? para mí lo ideal es 6? fútbol 7 contra 7, pero no voy a juntar 14. Por eso te No pregunté. van a ir hasta allá. Entonces haría una cancha de 5. 5. Y tendría 2 arquitos enanos también. Ah, Somos 4, De baja estatura. 2 contra 2. En situación de baja estatura. Bien. 2 arquitos. Eso para yo arrancar. si querés te hago los arcos el día que tengas la casa. Gracias, Obla. Y un Gracias. caño, 2 toneladas cada uno. Estoy pensando que, bueno, ya te dije, 6 habitaciones 6. Pero ¿qué es lo fundamental? Que es la cancha, el jardín. y el jardín me gusta. Y la parrilla, una parrilla grande. Sí. Sí, Hay que lavarla, también hay que limpiarla, ¿eh? sí, sí, por Hay supuesto. gente que lo hace. Hay Claro. gente, si tenés esa casa, hay gente que lo hace, Filafita. Viene con la gente. La Sí, casa. o el menor de tus hijos o hijas. Claro. Total, se puede esclavizar al más chiquito. No pasa nada, está viendo una casa así, agradecé, pendejo. Tercero, no Sí, te retamos, claro. hacé lo que querés. Limpiá. Cama elástica para que se cansen niñes. Está bueno. No para usar. Me gusta. No salto, yo ya no salto. Un microcine lindo. un Pero de vuelta, microcine. cama elástica. Digamos, yo tengo una terraza, no es un Obla, lujazo. obla. Está bien, pero hay que vestirla también la casa, no solamente Pero- los metros pero Yo cuadrados. te digo, ¿cuál sería el diferencial? Me decís cama elástica. Microcine. 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 Con ¿Por qué asientos. micro? Bueno, autocine. Ahí va. Con micros. Mil con- butacas. Con, asientos que se hacen. Te puedes acostar, te puedes sentar, Sí. reclinar. Para mí, 10 de esos. el sillón gigante no está tan bueno para el cine. ¿Viste que ahora podés ir a los cines con el sillón gigante? Para mí sí está bueno.
Vi La La Land. La La Land. Vi Yo vi varias así. antes de la pandemia. No, después no volví. El Joker vi ahí. Buenísimo. Para mí no es tan cómodo, pero no sillón sí. gigante. Casas ideales. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Sergio de San Luis. Bienvenido, Sergio. San Luis. Nos está escuchando Dua Lipa. Mañana llevamos oyentes a verla con Urbana Grosa. Play. Todavía quedan muy pocos tickets para el día de hoy, Sergio. ¿Querés decirle algo a Dúa? No, porque no entiendo nada de inglés. Muy bien. Bien. Sergio, ¿qué nos querías decir? ¿Cómo sería mi casa ideal? Una casa ¿A dónde? ¿A dónde sería tu casa, Sergio? acá donde vivo, en Potrero de los Funes. Qué lindo, ¿no? lindo. Qué lindo. ¿Y cómo sería? En el medio de las sierras, similar a donde vivo, pero de piedra, con un hogar muy grande, un sillón muy amplio, muy cómodo para pasar el invierno mientras nieva, quedarse acobachado adentro. Qué lindo. Te hago una consulta. ¿Tendrías el hogar, pero además una bruta calefacción, o querés el romanticismo de solo que te calienten las llamas? No, una bruta calefacción. Claro, Claro. porque el Eso de hogar... andar poniendo la brasita, te ensucia la mano, te llena de humo. A eso No, voy. Claro. El hogar muy bonito, pero el calorcito se logra con una caldera. Exactamente. ¿Qué Bien. más? ¿Te imaginas algún rope? Y, sí, unos Golden, que es nuestra taza preferida, y una casita de huéspedes a 500 metros, lejos. No está mal Compartimos eso. el día. mal. No está- 500 metros es mucho Es igual. mucho. Pero No, 100. no. Anda a llamarlos, Son mucho. anda a llamarlos a comer. Sí, claro. Claro. Teléfono. Te hago una pregunta. ¿Andarías desnudo por esa casa? ¿Te imaginas caminando desnudo por ahí? Camino ahora, no voy a caminar a una casa Claro. como tirar del sueño. ¿Ves? Sí. Me gusta. No, a 50 metros la casa de Sí, huéspedes. sí, ya habíamos 500 pasado. es un montón. Es Me mucho. quedé pensando. Te quedaste en No, ese. que viento ese paren que no te cae nada bien. Claro, no lo Claro. invites. Claro. No querés que No. vaya. Y además va a llamarlo a comer. Va a tener hambre y va a venir. ¿No? Obvio, va a sentir Sí. el olorcito al estofado, al tuco. A mí me ¿Cómo se gustaría arriman? que tuviera una huerta muy grande. Bien. También La tiene que también. cuidar Pero gente el que frío sepa, ¿no? Pero digo, acá- anda a Quédate traer de la tranquila, huerta jirafa. unas calabazas, anda a traerme Mirá. unos zucchini, una frambuesa, el Sala- invernáculo quiero. Una hay que sala, laburarlo, ¿eh? Hay que así laburar. como el microcine, una sala de ensayo. También. Y que sea el mismo microcine. Para tocar, para ensayar teatro. Sí. No salís más de esa casa. Yo no voy a debrarlo, pero yo una vez alquilé una casa de un famoso. Nunca nos contaste. Nunca nos contaste. Sí, se los conté el otro día, de hecho. ¿Vive Ah, el sí. famoso? Y, De un actor. sí, un actor. Sí. Y en esta casa tenía abajo una sala que me decían que la había hecho para ensayar. No se usa nunca. Prefiero Esas creer. cosas no se usan No nunca. se usa después. jamás. Yo dormía ahí. Bien. Mirá lo que te digo, 3 de la mañana había luz. 3 de la mañana, Claro. sin luna llena, ¿eh? Ahí entraba luz. Oh. Un abrazo, Me amigo. olvidaba de Gracias. otro detalle. Sí. ¿Cuál es el otro detalle? Un Perdón. buen taller, como todo técnico mecánico. Ah, Sí, obvio. mamá. Con una Con todas señora, las sierra herramientas. circular, Sí. la señora. Todo ya está, eso. no sé Todo, más. Abrazo grande, amigo. Gracias. Muy bueno programa. Más o menos. Está bueno, más está o menos. escuchando Dua Lipa igual. Sí. No, y me haría un polideportivo. Ya me se ve. Media cancha de básquet yo me hago. Un aro y para tirar. Pero la cancha de fútbol, ¿es de baldosa o de pasto? De pasto. De pasto. ¿Sintético o de verdad? No, de verdad. A mí resbala, te puedes lesionar más No, fácil. eso es verdad. Pero es lindo el pasto, de verdad. Es lindo, es lindo. Les hago una pregunta. Pero que alguien lo mantenga, lo corte, lindo. Y, perdón, con 2 banquitos de suplentes, Claro. todas las luces de la cancha, Hinchas falsos. hinchas falsos, atrae los arcos alambrado alto para que Para no se vayan. colgar. ¿Molinete? Claro. ¿Querés molinete? Molinete Para para que. entrar. También molinete. Manga. Manga. 2 mangas para que entren los equipos. Que no van de ningún lado a ningún lado. A ningún lado, pero está en la manga. Me gusta. Y si terminás y perdiste, viene un mayordomo y te apura. Todo ¿Qué completo. pasa, papu? La cara pegándole a la gente, todo. Mi casa ideal, una cosa Sí. fundamental que creo que muchos me van a apoyar. A ver. Todo planta baja. No subir a ningún lado. No, todo planta para baja. mí es buenísimo eso. Está bueno. Es muy bueno. Tal vez Pero el Naked Room arriba. Tal vez. Sí. necesitas mucho, Obla, igual, Hay ¿eh? una película de Y Adam siempre tenés Sandler. millones de metros. No la quiero tan grande. Tenés razón. ¿La vieron, la herencia de Mr. Deeds? Sí. Bueno, era un chabón también en un pueblito y hereda como negocios, casa, todo. Entonces hay muchas Así. instancias así, como de cosas de clase media o baja, cómo se vincula con tanto lujo y no está acostumbrado. Por eso no conviene tener mucha No conviene plata. tener. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Sí, ¿quién habla? Cami, Bienvenida, Cami. ¿Qué día cumplís años, Cami? el 8 de abril, ya lo tienes. El Ya lo 8 de abril ya lo tenemos. No sabemos si tenés 10 años o 40, Cami. 28. 28. ¿Y cómo es tu casa ideal, Cami? Mi casa ideal quiero 2 cosas muy importantes. A ver. Una especie de boliche
No. una habitación que sea medio boliche. Bien. Como con una barra, con cava. Con Seba estuvimos en una casa que tenía un boliche adentro. ¿Qué casa era? Ay, Dios. Donde grabamos casi. Ah, sí, necesito- una locura esa casa. ¿Tenía bola de espejos? Sí. Tenía bola de espejo, tenía bowling. Unos parlantes del tamaño de un adulto, de un jugador de básquet. Bowling tenía. Bowling. Bowling. Bueno, cuando ven Casi Feliz temporada 2, hay una escena de bowling, de un flashback, es en esa Es casa. en esa casa. Y en esa casa se grabaron miles de escenas de distintos... Sí, y una mesa ratona de espejo. ¿Qué? ¿Para qué? Bien, adelante, Cami, un boliche. ¿Cuántos metros cuadrados ese boliche? Y como si fuera, no sé, 5x5, no tan grande. Ok. Como para que estás con amigos y ya que parece lleno, ¿viste? Y que Bien. termine en joda. Bien, ¿y la Claro, otra? exacto. Y la otra, creo que Oblak me va a bancar acá, que es un taller. Tipo, Sí. para hacer cosas de madera, como el que tiene Olvidate. Rada. Sí, Muy bien, señor. el de Rada está Sí. buenísimo. Me encantaría eso. Muy bien. Bueno, ¿y a cuánto estás de todo eso, Cami? Y lejos, pero bueno, no soy tan grande, quizás llego para los 50. Yo, qué sé. Sí, sí. Llega. ¿A qué te dedicas, Cami? Yo ya hablé con ustedes para lo de trabajos extraños, que pruebo cosas y hago videos en Instagram. ¿Y cómo era tu acuerdo. cuenta de Instagram? Paso si querés la cuenta para que vean los videos de la red social, que es Latina Fi, o sea, como de Latina FY.market. No entiendo. Ah, no. Latina Fai sería. Exacto, LatinaFi.market. Se dice Fi, pero No, pero por eso, por entender eso. Bien, exacto. Latina. Bueno, buenísimo entonces. Tiene casi 38.000 seguidores, tiene que llegar a los 42. A los Por favor. 42.000. Latinafy.market, Fai con FY. Exactamente. Latinafy.market. Empiecen a seguirla a nuestra amiga Camila. Bueno, un beso grande. Gracias, chicos. Muy bueno el programa. Sí, por favor. Por favor, Sí, por gracias. favor. Gracias. Bueno, Hola, más. Sebastián, Casa acá ideal. Dua Lipa, te estoy escuchando en el Hola, auto. Dua. Te quería saludar, Gracias. felicitar por el Día del Hincha de Atlanta. Gracias, Dualupa. Ojalá puedan mantener ese puesto 24 y no descender. Un beso grande. No me gustó ese mensaje. No me Mirá, Dualupa, pero- cómo está informada del informada, ascenso argentino. Dualipa, sí. Perdón, y nosotros como trabajadores de esto, Sí, ¿queremos un estudio de radio en esa casa? No. sí. Yo sí. Sí, para grabar cositas, para... Sí. No, y un quiero estudio decir- para decir, un día digo, che, venga a la casa, hacemos el programa en casa hoy. Es lindo eso, ¿eh? A mí me parece... Pero yo digo antes, termina el programa y se van. Claro. No quiero ir. ¿Me vas a echar? No quiero ir. No. Pero prendete un fuego. Bueno, chabón. hacemos un asado, dale. Me parece que hoy no hace falta un estudio. Pero no hace falta. La mística, bla, ¿Qué bla. no hace No, falta? no tengo Obla. mística. La verdad no tengo mística. No tengo mística. Es lindo No, hacerlo, no tener un estudio en la casa, micrófono. Claro. No, la técnica me encanta, pero Sí. hoy en día con nada grabás re bien en tu Pero casa y hoy en salís día al con aire. nada. Una consola, un operador. Así se termina el Pero mundo. mira este estudio, acá sentís que necesitamos un estudio, mirá que bien que estamos todos Esto es un vinculados. estudio. ¿Esto es un estudio? ¿Eh? Esto es un estudio. Esto no es un estudio de radio tradicional, vos te Bueno. imaginaste un vidrio, el olor a culo, No, la mancha de humedad en no. la tela. No. Un buen lugar para hacer un programa de radio. Buen eso lugar. es. No, no me hace falta. Un buen lugar. No me hace falta. Este es un mensaje para Dualipa. Mañana vamos a estar allá en tu recital y quiero que sepas que en este programa el conductor es un amargo hincha de Atlanta. Y vos sos un forro. Se lo transmito a Jai Dualipa de... Porque en el día internacional del hincha de Atlanta es una falta de respeto que me digas eso. Levantamos una quiebra sin ayuda Con del una Estado. rifa. Ni de Con nadie. una rifa pusieron a Atlanta de pie. Sí, ¿Eh? está bien. Carrefour. No somos como otros que nos hicieron la Carrefour. cancha ni nada, ¿eh? Escuchame una cosa, igual cuando hablas de otros, está lo mismo. Bueno, está bien. ¿Qué me quiere decir, Opla? No me olvides. Bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Pablo Félix por acá, desde Bienvenido. Bariloche. ¡Ay, Buenas Pablo noches. Félix! ¿Qué día cumples años, Pablo Félix? El 4 del 8, ya llamé así que ya lo tienen. Muy Ya bien. lo tenemos. ¿Cuál es el 8? Agosto. Agosto. ¿Y cuál sería tu casa ideal? Yo quería contarles, llegué a mi casa ideal. Ay, qué Paso a lindo, paso, llegué a mi casa ideal. El aplauso. ¿Cómo es tu Tiene- casa ideal? En la planta baja vivimos con Vero y tiene en la planta alta Un proyector. un salón. Ella baila, así que tiene un salón de baile. ¿Es Bex? Tenemos un microcine ahí arriba. Muy bien. Y en el jardín, en el patio, tengo un taller para mí donde hago de todo. Me hice, durante la pandemia me hice un horno de barro. Muy Ya. bien. Ahora estoy haciendo unas rejas para ir mejorando la casa. Y en el taller tengo herramientas para hacer instrumentos musicales. Muy bien. ¿Te Y dedicas tengo a eso?
Sí, y tengo una huerta donde ya los tomates están empezando a crecer. Y empezamos desde una piecita y terminamos en esto. Mirá Qué lindo. Pablo Félix, qué hermosura. ¿En qué Y zona de esto- Bariloche, Pablo Félix? Por la zona de kilómetro 1, Campichuelo, por ahí. Hermoso, hermoso. Tenemos ese salón, es un centro cultural, así que no es para ustedes, les ofrecería con mucho gusto. ¿Por pero qué no? Ustedes traen cultural. mucha gente. Ah. Bueno, Bueno, ustedes traen mucha gente. Cuando Con Julieta nuestra vaya a fra- Bariloche te va a ir a visitar ahora. Por Ojo que por ahí supuesto. te Sí. compra, ¿eh? Te puede pasar. Ah, sí. Sí. ¿Qué instrumentos Y esto, haces? ¿Guitarras? En estos momentos estoy haciendo una viola da gamba y un violonchelo. Mirá. Ah. Por favor. Ah, hablamos de cosas serias acá, Cosas Pablo serias. Félix. Sí, un poco, Muy va. bien. Tampoco tanto. Y el proyecto termina dentro de 7, 8 años. Vendemos esto. Los y divorciamos a la dedicamos- mierda, dice. ¿A dónde No, va? y nos dedicamos a consumir todo el dinero antes que seamos viejos y Perfecto, terminemos la vida. Excelente. ¿Y cómo van a consumir ese dinero? ¿Viajando por el mundo, Pablo Félix? Viajando, Muy bien. viajando. En estos momentos ya está el plan de empezar a hacer una motorhome. Muy bien, Pablo Félix. Qué lindo. Seba hizo eso mismo, pero con guita del Estado. Sí. Es otra opción. Bueno, está bien. La conseguí. ¿Qué voy a hacer? Te felicito. ¿Cuántos años tenés, Pablo Félix? 52. Ah, ¿Y mirá. sos Nick de Bariloche o llegaste a No, Bariloche? no. Yo nací en Tucumán. Mi Y cumán. hace poquito terminamos un viajecito de 7.000 kilómetros con Vero Lindo. y los escuchábamos casi todos los días. Casi todos. ¿Ese viaje lo hicieron en Motorham? ¿Alquilaron una? No, en el autito que tenemos. Ah, muy bien. Bueno, Llegamos hasta Jujuy. ¿Desde Bariloche salieron hacia el norte o fueron un poco más al sur? No, hasta el norte, salimos al norte y oh, todos los días los escuchábamos. Qué que teníamos aventurero. señal. qué aventureros, Qué linda espectacular. vida, ¿eh? Pablo, te felicitamos y un saludo a Vero también. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a Abrazo ustedes, los grande. escucho todos los días. Muy Abrazo bien. grande, Pablo Nos Félix. encanta acompañarte, Pablo Félix. Gracias a ustedes. Gracias. Qué lindo. Viene Fabio Hi, Posca Dua el día de Lipa. hoy. We are listening now Urbana Play 104.3. Ya And llegó, si no la Sebastián están llevando a Wanreich otro lado. is a fan of a football team that doesn't exist. Nobody Forro. knows Atlanta Football Club. ¿No creen que estás hablando Gil. entendiendo Muy el bien, inglés? ¿eh? Gil. Saxo. Viene Giselle Sousa Díaz hoy. Bien. Con esas historias que te Sousa calientan a Díaz. vos, jirafa. ¿A quién no? Sí. ¿A quién no? Así que prepárense que tenemos un programón en esta tarde-noche. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que publico mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 53 minutos en la República Argentina, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda mi amigo Pablo Daniel Fábregas, frente de mí mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien no está llenando una piñata en este momento con caramelos. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Juguetitos. Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.